Mi dolor no está en una lágrima, mi fuego no está en la pasión, mi sed no está en un cuerpo. Todo lo mío es literario y mi mujer quemó mis libros preferidos. Francamente, no sé qué pretende. Estos versos del invitado de hoy sirven para dar inicio a nuestro programa El Café de los Escritores, una tertulia literaria que exalta las obras y la vida de los más destacados creadores de nuestra región. En el día de hoy contamos con la presencia de Orlando López Valencia. Orlando López Valencia es cuentista, poeta y músico. Orlando, bienvenido. Muchas gracias, Humberto, por esta oportunidad de divulgar un poco más el trabajo que hacemos los creadores aquí. Los escritores, y en este caso Orlando López Valencia, tienen unos espacios en los que ha transcurrido su vida y por los que transcurre todavía. Veámoslo en Caminante en su camino. Bueno, yo soy hijo de Gerardo López y de Yanira Valencia. Mi padre estudió escultura en Bellas Artes y mi madre siempre fue ama de casa, pero mi nexo con ella más fuerte es la música, porque todo el tiempo mientras hacía los oficios cantaba. Y para mí siempre fue muy especial escucharla cantar. Yo creo que ahí vienen como esos dos amores que siempre he tenido por la pintura y la escultura y la música. Pues en la casa siempre hubo apoyo total para las artes, o sea, nunca hubo una prohibición por dedicarme a la música o a la pintura, ¿no? Yo llegué a los 7 años a este barrio. Era un barrio despoblado, básicamente Santa Mónica Popular, eran puros potreros. El matadero municipal quedaba aquí donde queda el Confandi del Prado. Y entonces el escenario era los vaqueros persiguiendo las reses que se habían escapado. Era una cosa muy rural, ¿no? Y el 20 de julio ya estaba más poblado, entonces los amigos estaban acá en este sector. Entonces aquí empezamos a jugar fútbol, básicamente era fútbol todo el tiempo. Pues esta es la vieja 28 del barrio 20 de julio, una cuadra importantísima. Toda vez que crecimos aquí aprendimos a jugar, hicimos música. Curiosamente de esta cuadra surgimos artistas. Jaime Valencia, que vive en Bogotá, que es un gran pintor y serígrafo. Gerardo Potes, que dirige la Casa de los Títeres. Yo que me dediqué a la pintura en una época, ahora en la escritura. En fin, llama la atención que de esta cuadra haya surgido tanto artista. Una cosa que siempre nos ha parecido curiosa. La literatura aquí en el barrio empieza de una manera muy particular. Jaime Valencia llega de Ecuador, donde ha tenido un periodo de 2 o 3 años trabajando en diseño gráfico. Me dice que fundemos un periódico para el barrio. Entonces censamos el barrio y empezamos a entrevistar a los personajes típicos de cada barrio. El loco del barrio, el borracho del barrio, la señora que aplica las inyecciones. Entonces empezamos a hacer un periódico con crónicas de estos personajes. Y Jaime los dibujaba y yo escribía las notas. Publicábamos el número exacto de habitantes del barrio y lo vendíamos puerta a puerta. Bueno, yo empiezo a escribir, yo viajo a Bogotá hacia los 17 años, viajo a trabajar en una multinacional y no conocía a nadie en Bogotá y me refugié en los libros. Entonces empecé a leer muchísimo y empecé a escribir cartas con los amigos y me decían que las cartas mías eran muy extrañas, que eran como muy literarias. Entonces empecé a interesarme por la literatura y empecé a escribir y lo que acudía a mi memoria era eso. Las anécdotas de la niñez, los primeros amores en el barrio y empecé a escribir sobre eso. Y en el barrio siempre he visto como que se escribe más visceralmente, ¿no? Porque hay escritores desde la academia que escriben desde la inteligencia, desde la misma literatura, de las cosas que han leído, pero uno no se conecta con esos textos porque les hace falta eso, les falta como el espíritu, ¿no?, del barrio.
Poeta Orlando, hemos visto que usted comenzó como un periodista incipiente escribiendo cosas alrededor de la vida de su barrio y que eso generó problemas en la escritura. Supongo que después hubo necesidad de búsquedas de maestros. ¿Cuáles fueron esas lecturas iniciales que lo formaron? Bueno, inicialmente cuando lanzamos el periódico en el barrio, hubo personas que tenían cierta formación en literatura que nos recomendaron algunos textos. Uno de ellos fue Ciro Alegría, El mundo es ancho y ajeno. Nos gustó bastante, pero creo que el primer libro que nos sedujo y que llamó nuestra atención fue Providencia, de Gonzalo Arango. Si bien no eran sus mejores versos, para nosotros en ese momento fue importantísimo. Nos llamó la atención la presentación del libro, las ilustraciones que realizó Angelita para la edición. Y había algo fascinante en el libro como objeto, ¿no? Era como una pequeña obra de arte que hizo que todos los amigos del grupo lo compráramos para regalarle a las amigas, a las novias, en fin. Y ese fue el punto de partida, diría yo, de mi afecto por la literatura. Y esos afectos en la literatura luego se traducen en una necesidad de escribir. Esas primeras líneas, ¿cómo fueron? ¿Cómo fue ese hallazgo que de pronto te salta en las manos? Después de Providencia empiezo a indagar quiénes son los nadaístas y consigo otras pequeñas obras y me dicen luego que el gran escritor nadaísta es Jaime Jaramillo Escobar, X504, y busco el libro Los poemas de la ofensa, pero no se consigue, y en alguna oportunidad que tuve de viajar a Bogotá lo conseguí en la editorial Tercer Mundo, que existía en esa época, y realmente era el gran poeta, y después de esa lectura me sentí estimulado, impulsado para escribir mis cosas, ¿no? Empecé a escribir muy tímidamente algunos versos, no sé si llamarlos versos, lo que se hacía en esa época. Esas primeras lecturas que conducen a escrituras terminan también en un punto crucial que es la publicación de tu primer libro. ¿Cuándo sentiste que debías publicar el primer libro para pasar de esa escritura privada a una escritura que podríamos llamar pública? Bueno, hay una anécdota, no sé si un poco larga, pues la voy a resumir. Yo escribo cosas en mi casa, vivo en una casa de inquilinato en Bogotá, con una familia que me acogió, y alguna vez llegan unos vendedores de libros y la señora de la casa, muy ilusa, dice: yo no compro libros porque en mi casa tengo un escritor. Y en la noche llega el vendedor de libros con dos escritores bogotanos y me preguntan qué es lo que escribo, que les muestre. Le digo, no, que yo no soy escritor, que yo escribo tonterías y cartas, pero ellos insisten en que quieren leer lo que hago y les gusta. Y ellos promueven la edición de un primer libro que se llamó Yurupari, que fue lanzado por la Embajada Venezolana justamente el año de la toma de la Embajada de República Dominicana. ¿Y cómo fue la recepción del público de ese primer libro en el que ya hay un compromiso con gente que incluso uno no conoce? Pues yo fui el primer sorprendido porque yo me llenaba del libro y me parecía mentira tener un libro y con poemas míos ahí. Y me pareció, con el tiempo me pareció realmente malo, ¿no? Sí. Hay gente que dice que es mi gran libro, que hay muy buenas cosas, pero a mí pues tenía todos los problemas de la escritura de un joven de esa época. Ese fue el primer pinito pues con la industria editorial y con este asunto de los libros. Fue intenso el deseo en la Semana de Pasión, cuando el espíritu de la cristianidad se esforzaba por rescatar la ya desgastada tradición de la Semana Santa. Se amaron mientras Jesús caminaba rumbo al monte del Calvario, padeciendo insultos y vejaciones, y su acto era un milagro más entre el sopor de la tarde y las nubes de incienso. Ella temblaba bajo su cuerpo mientras en la radio el padre Hurtado Galvis combinaba la oración. Era la comunión de los cuerpos, el testimonio de un amor que trascendía el rito y la tragedia, la osadía de ingresar al lado oscuro de la norma. Están juntos. Se cumplió la profecía. Aquellos que hagan el amor en la Semana Santa se volverán peces y quedarán unidos para siempre.
Y pensar que cuando niños creían que se trataba de un castigo, ahora en el enorme acuario de un circo saben que es un regalo del cielo. Mi actividad cuando llego a casa generalmente es tomar la guitarra, es casi siempre lo que hago. Y las lecturas las hago los fines de semana. Sábado y domingo me dedico a leer. Yo amo la ciudad, por supuesto. Hay sitios que siempre añoro y cada que puedo voy, por ejemplo, el Teatro al Aire Libre, Los Cristales, la Tertulia, y todo porque estaban vinculados con la música y porque muy chicos fuimos a ver tocar las bandas que nos encantaban a todos. Esos son unos espacios. También visité Los Turcos, la Tortuga, pero no eran mis sitios favoritos. Sí, llegué a estar ahí, pero no eran. Yo siempre fui más marginal. La patria es un pan sin levadura. Cada uno toma su miga y la remoja en su sangre. Los que amasan y distribuyen el pan no son panaderos. Son accionistas, filibusteros, traficantes. De ahí el sabor agridulce y a veces rancio de la patria. Nos salva el pan casero. Pues aquí en este país la gente se queja mucho de la situación, siempre. Yo también me quejo, pero a mí me parece que a veces pasamos mucho tiempo quejándonos y no hacemos nada, no proponemos, no actuamos, sino que simplemente nos quejamos y hasta le tenemos miedo al cambio. Marcelita. Siempre he creado en distintos espacios y no he tenido problemas con eso. Me motivan otros factores, pero sí, indudablemente el espacio afecta de algún modo la creación o la forma de relacionarte con el entorno, ¿no? Esos son barrios apacibles. Me imagino que con los mismos dramas que tienen los barrios populares, ¿sí? Dramas afectivos, pero aquí se viven de una manera distinta porque todo es como tan tranquilo, parece que no ocurriera nada, que todo fuese un paraíso, pero sabemos que no es cierto, ¿no? Pero en términos de la creación, de que yo prefiero un espacio u otro, me da igual, o sea, yo puedo quedar en cualquier condición. Poeta Orlando López, al primer libro le suceden otros en los que usted comienza a hacer ya una búsqueda mucho más depurada de algunos temas. Entre ellos encontramos esos temas sobre el amor, la vida en pareja, un poco tratados con un humor y a veces un humor muy negro. ¿Cómo haces esa diferencia de esos temas si sirven para poesía y cuento, habida cuenta que tú indagas ambos géneros? Bueno, eso no fue una elección personal. Yo creo que desde que empecé a escribir abordé esta temática, no sé por qué extraña razón, y creo que siempre he escrito el mismo libro, ¿no? El mismo tema del amor, el desamor, y el humor es una cosa que no sé de dónde nace, no es preconcebida, surge, ¿sí? No tengo idea cómo. He tratado de indagar por qué se presenta ese fenómeno, pero siempre aparece. ¿Y cómo sabes cuándo tienes que escribir con ese tema que aparece, que no sabes cómo aparece, cuándo se va a la forma de poesía y cuándo se va a la forma de cuento? ¿Hay algún aviso de ese tema que te...? Yo soy un escritor muy cíclico. Yo tengo temporadas que empiezo a hacer poemas y no sé cuál es la razón. Por alguna coincidencia, una frase me dispara un poema y como que agoto esa beta durante 1 o 2 meses y ya suspendo la poesía. Igual me ocurre con los cuentos. También puedo escuchar una anécdota en un bus, algún amigo me cuenta algo que me parece significativo y arranco a producir cuentos. No sé por qué siempre termino conduciéndolos hacia la misma temática. Y esa misma temática, Orlando, vemos que también se refleja en la música. Sí, ilústranos eso. Pero en la música me pasa algo muy curioso. Bueno, salvo algunos poemas sobre la muerte que he escrito y he musicalizado como el que voy a cantarles ahora,
la mayoría de canciones mías son de amor. Ahí sí no aparece el humor negro, ahí aparece un amor muy romántico, muy como del siglo pasado, aparece presente. Pero la muerte está presente. Es un poema que se llama Elegía. Dime el secreto que guarda tu cuerpo bajo la tierra. Quiero saber si es semilla tu voz en el agua. Dime que sobre la hierba sientes mis manos posar un ramillete de flores y mi voz que se quiebra. Di que tu corazón esparce amor por el aire. Dime que bajo el suelo el sol desciende y te toca. Dime que tú me sueñas también. ¿Qué piensa usted, qué siente de tener un hijo escritor? ¿De qué siento? Sentirme finalmente como padre orgulloso de tener un hijo con esas capacidades. Yo recuerdo cuando él era niño, él nunca se imaginó, era bailarín, le gustaba el baile, el canto y todo, pero él nunca se imaginó que iba a ser pintor, al verme que yo era un pintor, porque él estudió en la escuela de San Bosco, él estudió eso, entonces vista que es mi papá, pero yo quiero ser, me gusta más su pintura, yo quiero ser pintor, no escritor. Yo le dije, está bien, en el tiempo el conservatorio, la escuela de pintura quedaba al frente de San Andresito, entonces yo lo matriculé allí como pintor. La formación lo hizo él por su propio gusto, no que le haya enseñado a él, únicamente aprendió en lo que era el arte de pintar. Lo demás lo que yo, lo que sintió de su cabeza, de ser un escritor o poeta. Orlando López Valencia, tu padre ha hecho un reconocimiento y una valoración y un homenaje también de tu obra. Pero la ciudad y la crítica también ha valorado tu obra de manera positiva y eso se expresa en las diferentes ediciones de tu obra, en las selecciones y antologías, en revistas especializadas y también en algunos premios de los que has tenido ocasión de ganar. ¿Qué ha significado para ti como creador estos reconocimientos y en particular esos premios literarios? Bueno, ha sido importantísimo y me ha salvado de la incredulidad, ¿no? Inicialmente yo no mandaba los concursos porque siempre pensaba que estaban amañados. Bueno, en fin, cuando tomo la decisión de participar por primera vez y llego a la final de concurso, recobré la fe. Los premios son importantes porque es un termómetro, ¿no? Saber de que uno está en cierto nivel y que ese nivel va en aumento, que permanece. Pero lo más importante para un escritor o un artista es el reconocimiento económico. Creo yo que estamos en mora de que a los artistas se les reconozca no solamente con flores. Yo creo que los artistas estamos cansados de las flores, de que qué belleza, maestro, qué hermosa su obra, pero no hay incentivos económicos y los artistas también merecemos vivir de lo que hacemos. Eso no es nada nuevo, ¿no? Eso viene de vieja data. Pero sí sería interesante que en los gobiernos se tuviera en cuenta eso. Y cosas tan importantes como que hoy en día vale más delatar a alguien que un concurso de literatura. Entonces, al concurso de literatura le dan 10 millones de pesos por un libro que ha costado mucho trabajo hacer y al delator le dan 100, 200, 1.000 millones de pesos. Y uno dice, ¿en qué país estamos? Y eso que en un libro el autor se autodelata. Claro, exactamente.
Génesis. La mañana fue amarga, tomé el café, miré la prensa y ella al terminar mi ritual diario dijo: quiero que nos separemos. Me reacomodé en la silla, crucé los brazos y dije: ¿qué pasa, María? ¿He hecho algo malo? Todo, dijo ella, nada de lo que digas me hará cambiar. Era la quinta vez que lo hacía. Me tranquilicé. Vete, pues es tu deseo, no el mío. Dije, esperé que regresara al tercer día como era su costumbre, mas nunca volvió. El polvo ha empezado a invadir la casa. Imaginó que así se forman los desiertos, como el caso que lo hice aquí. Como le duele cuando uno se va a separar de una persona y piensa mucho en la persona y en lo que pasa, que es el entorno en lo que uno trata de hablar con la persona, en volver o no volver. Yo vengo de la pintura, yo soy pintor y como pintor viví el debate de realismo socialista. ¿Sí? La pregunta que nos hacíamos en esa época era: ¿para qué pintar un gamín cubierto con periódicos si todos los días lo vemos? Esa imagen, ¿en qué nos beneficia o qué divulga o para qué? En la literatura es otro tanto, ¿no? Yo creo que en la medida que uno produce textos o pinturas, son objetos estéticos que van a tener una repercusión en la sociedad de algún modo, ¿no? Pequeñas cosas. Mi padre ha estado a punto de morir muchas veces, más cuando todo sabe a funeral se levanta y dice: mi hija, pásame las chanclas. Entonces todo vuelve a su lugar, arrastra el caminador hasta el antejardín y en medio de la belleza que supone el estar vivo dice: pero qué vida es esta, sin tomarme una cerveza, sin poder bailarme ni un bolero. Mi hija, consígame una pastilla para morirme rápido. Déjate de pendejadas, Gerardo, que allá nadie te va a atender como lo hacemos aquí. Mi padre piensa en la sazón de mi madre, se le hace la boca agua y decide esperar un poco más. Pues pienso que cuando uno se imagina las cosas que tiene en la casa, como comúnmente dice en el Hotel Mama, o sea, a uno le dan muchas ganas de estar ahí. Cuando uno está en diferentes lugares, se da cuenta de todo eso que extraña, de todas las cosas que nunca va a tener con su esposa, con su marido o con su madre. ¿En qué será de mi vida hoy que no estás junto a mí? Yo creo que la ciudad son los amigos y eso es lo que la hace entrañable, pero si es por las ayudas del Estado, la detestaría, porque son nulos. Orlando, este programa ha servido para que la gente conozca la vida y obra de nuestros escritores más consagrados. ¿Cómo ves tu obra en relación con el panorama de la literatura regional? Pues yo soy muy agradecido de ver cómo la gente ha recibido el trabajo y se ha divulgado y la gente se presta a los libros y a veces aparece gente que ha leído cosas y te dicen: leí un cuento suyo que me pareció extraordinario. Y yo creo que ese es un gran pago, ¿no?, por el esfuerzo. Orlando, estamos cambiando de paradigmas en algunas cosas, entre otros el del pasar del libro analógico al libro digital. ¿Cómo ves tú ese futuro de la literatura y de tu propia creación literaria en estos nuevos medios? Bueno, sí, creo que el futuro es ese, pero yo me niego todavía porque para mí el libro es un objeto estético y disfruto mucho tocándolo, el formato, el tono del papel, en fin, una cantidad de elementos que son importantísimos y que si bien en las tabletas o en los computadores hay también muchos avances, para mí no es igual, ¿no? Quizá llegue un día en que también me desprenda del papel y termine volcado en la pantalla. Poeta Orlando López Valencia, las nuevas generaciones están haciendo también sus búsquedas, no solamente escriturales, sino también en los medios donde puedan mostrar su trabajo, como es el caso de Rodolfo Villa, del cual quisiéramos que leyeras este poema Temor. Bueno, llevo casi 20 años como diseñador gráfico de la Universidad del Valle y estar en contacto todos los días con pantallas, llega un momento que soy alérgico, cuando llego a casa no quiero verlas, ¿sí? Pero por supuesto que es un medio extraordinario.
Leamos el poema de Rodolfo Este Villa. poema se llama Temor. ¿De dónde acá esta agonía de soñarte, si yo a la noche jamás le había temido? ¿De dónde acá esta paciencia al esperarte, si con el tiempo jamás yo había sufrido? No sé de dónde estas ganas de besarte, si otros labios jamás me habían vencido. No sé de dónde estas ganas de mirarte, si en otros ojos jamás yo había vivido. Gracias, poeta. Son los versos de Rodolfo Villa. Ha llegado el momento de cerrar nuestro programa, no sin antes agradecer a nuestro invitado en el día de hoy, Orlando López Valencia, y a ustedes para que nos acompañen en una nueva emisión de este programa, El Café de los Escritores.